Corre el año 479 a.C. Grecia se encuentra al borde de la destrucción. Atenas yace en ruinas. Sus templos aún humean tras el fuego persa. Al otro lado de las llanuras de Boa, un inmenso ejército persa aguarda. Un ejército más numeroso, más rico y más letal que cualquier otro que las ciudades libres de Grecia pudieran reunir. A la cabeza, Mardonio, primo del rey Jerjes, decidido a aplastar hasta la última chispa de resistencia. Pero ese día, en los campos cercanos a Plataya, campesinos con armadura de bronce, guerreros espartanos y hoplitas atenienses se enfrentarían hombro con hombro. No luchaban por un imperio ni por un rey. Luchaban por sus hogares, su libertad y la supervivencia de la propia Grecia. Lo que siguió no fue solo una batalla, sino el enfrentamiento final que decidiría el destino de la civilización occidental. Es finales de agosto del 479 a.C. El sol de verano cae a plomo sobre la llanura boyana. Un paisaje que está a punto de convertirse en el escenario de una de las batallas más cruciales de la historia antigua. Los persas, bajo el mando de Mardonio, habían elegido cuidadosamente su terreno. Habían construido un formidable campamento fortificado en la ribera norte de la Sierra del Asopo. Una posición estratégica que ofrecía protección y acceso a campo abierto. Dentro de esta extensa fortaleza se encontraban las diversas fuerzas del imperio amiánida. Hábiles arqueros asiáticos, la veloz caballería meda, los temibles inmortales, la guardia de élite del emperador, e incluso traidores griegos, como los hoplitas fuertemente armados, procedentes de ladrones que se habían aliado con los invasores. Las estimaciones varían, pero Mardonio comandaba una fuerza de entre 100.000 y 120.000 hombres, una cifra verdaderamente abrumadora. Frente a ellos, en un terreno accidentado, salpicado de huertos y surcado por el sinuoso río Asopo, se desplegaban los griegos aliados. Sus escudos, adornados con los símbolos de sus ciudades-estado, formaban una muralla formidable. Los espartanos, bajo el mando del regente Panio, sobrino del legendario Leónidas de las Termópilas, ocupaban el lugar de honor en el ala derecha, posición reservada para la fuerza de combate más formidable. Los atenienses, liderados por el respetado general Aristades, defendían el flanco izquierdo, enfrentándose a sus antiguos compatriotas, los tebanos, en el centro. Un sólido bloque de contingentes de multitud de ciudades griegas permanecía preparado. Su número aproximado era de 80.000 hombres, casi todos hoplitas con armadura pesada. Ciudadanos soldados que luchaban no por un rey, sino por su propia forma de vida. Durante 11 agonizantes días, ninguno de los bandos cedió. Era una tensa confrontación psicológica. Los persas, con su superior caballería, ansiaban terreno abierto donde sus jinetes pudieran maniobrar y flanquear a la más lenta infantería griega. Los griegos, por su parte, se aferraron obstinadamente a las laderas y el terreno accidentado, sabiendo que ese terreno frenaría las cargas de caballería y expondría a los arqueros e infantería persas, con sus ligeras armaduras y escudos de mimbre, a las mortales estocadas de las lanzas griegas. Era un perfecto punto muerto, una prueba de resistencia extenuante. Con el paso de los días, las provisiones de alimentos escaseaban, y el agua se volvió más preciada que el oro. La dura realidad de la guerra comenzó a calar hondo. Los jinetes persas hostigaban constantemente los trenes de bagajes griegos, atacando sus principales fuentes de abastecimiento. Finalmente, en un golpe crítico, lograron apoderarse del manantial de Gargafia, la única fuente fiable de agua potable para el ejército griego. La moral griega, ya debilitada tras ver arder Atenas no una, sino 2 veces, comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Algo tenía que ceder. Bajo el manto de la luna, los comandantes griegos, entre ellos Panio y Aristides, se reunieron para una tensa reunión. Decidieron que todo el ejército se replegaría al amparo de la oscuridad, hacia una nueva cresta más cercana a Platia.
una posición que contaba con sus propios pozos, y un frente más estrecho. Este frente más estrecho era clave, ya que neutralizaría la superioridad numérica persa, obligándolos a luchar en igualdad de condiciones. Era un plan sensato, un riesgo calculado si todos mantenían la disciplina. Alerta de spoiler. Casi lo consiguieron. Al caer la noche, comenzó la retirada. Miles de hombres fuertemente armados intentaban avanzar en silencio y en formación a través de un terreno irregular y desconocido. En plena noche, era una pesadilla logística anunciada. Los espartanos y tianos del ala derecha, liderados por Pausanias, fueron los primeros en retirarse, con el suave tintineo de sus armaduras de bronce y sus pasos amortiguados. Luego vinieron los contingentes centrales, una masa nerviosa de diversas ciudades-estado que intentaban mantener la cohesión. Finalmente, los atenienses, cerrando la marcha, iniciaron su retirada. Pero la luz de la luna, incluso en una noche clara, juega malas pasadas. El terreno accidentado, con sus barrancos ocultos y afloramientos rocosos, resultó traicionero. Y entonces sonaron los toques de corneta. Contradictorios, confusos, desorganizando las columnas y sembrando la duda. Las unidades se separaron, las líneas se enredaron. Lo que debía ser una retirada ordenada y disciplinada se convirtió rápidamente en un caos total. Cuando los primeros rayos del alba pintaron el cielo oriental, revelaron una visión que debió helar la sangre a los comandantes griegos. El ejército no estaba en una línea compacta y bien posicionada. ¡Para nada! En cambio, estaban dispersos, fragmentados en 3 grupos aislados con enormes huecos de casi 1 kilómetro entre ellos. Era un desastre anunciado. Mardonio, el comandante persa, observó la escena desde su posición ventajosa, sin poder creer su suerte. Desde su perspectiva, parecía una desbandada total. Los griegos, pensó, por fin huían presas del pánico, con la moral hecha añicos. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de desplegar su superioridad numérica y de caballería sobre un enemigo desorganizado. Convencido de que los griegos estaban en desbandada y huían por sus vidas, ordenó de inmediato a su caballería avanzar, con las trompetas resonando por toda la llanura. Entonces, con un rugido, toda la masa de infantería, una oleada humana de persas, comenzó a avanzar. Los caballos persas chapoteaban en las aguas poco profundas del río Asipus, con sus jinetes ansiosos por la muerte. Lo que a Mardonio le parecía una gloriosa persecución de un enemigo derrotado, estaba a punto de convertirse en algo mucho más letal para él, la emboscada más grande e inesperada del mundo antiguo. Los griegos, maltrechos y desorganizados como estaban, no huían. Estaban a punto de resistir. La primera oleada de persas, una marea de infantería y arqueros ligeramente armados, se abalanzó de frente sobre las falanges espartanas. Esto no era una escena de película a cámara lenta con estatuas de bronce chocando. Eran espartanos. Llevaban entrenando desde los 7 años, convertidos en armas vivientes. Su entrenamiento no se limitaba al combate. Se trataba de moverse al unísono, como una sola entidad disciplinada. Los escudos se superponían, creando un muro impenetrable de bronce y madera, y sus largas lanzas, llamadas doru, atacaban con una cadencia rítmica e implacable. La formación phalange estándar solía tener 8 filas de profundidad, pero aquí, a medida que el frente se estrechaba con el terreno, se comprimían quizás a 4, haciendo su línea aún más densa, aún más formidable. Cada hombre no solo empujaba con el brazo, empujaba con toda la concavidad de su aspis, su pesado escudo, usando el peso de su cuerpo para crear una oleada imparable.
Toda la formación se movía como una aterradora bestia revestida de bronce. Los arqueros persas lanzaban andanadas de flechas, una lluvia mortal, diseñada para romper la formación y sembrar el pánico. Pero la armadura de bronce era gruesa, y el muro de escudos, tan compacto, desviaba la mayoría. Las flechas rebotaban inofensivamente contra el suelo, o simplemente carecían de la fuerza de penetración necesaria contra una masa tan densa y protegida. La distancia entre las dos líneas se reducía cada vez más. El ataque persa se estancaba ante la inquebrantable resolución griega. Por un instante aterrador, algo amenazó con romper ese ritmo perfecto. Un espartano solitario, según algunos relatos, llamado Aramnisto, recibió una flecha que le atravesó el muslo. Un hombre menos valiente habría caído, desorganizando la formación, pero Aramnisto, con un acto de voluntad casi sobrehumana, clavó la punta de su lanza en el suelo, usándola para sostenerse, manteniendo su posición incluso mientras sus compañeros lo arrastraban desesperadamente hacia atrás, fuera del combate. Ese pequeño y desafiante acto de valentía individual, esa negativa a ceder, infundió valor a todos. El muro de escudos, momentáneamente amenazado, se fortaleció, convirtiéndose en una barrera aún más impenetrable. Mardonio, al ver que su infantería se estancaba, comprendió la gravedad de la situación. No podía permitir que su carga inicial fracasara. En un movimiento desesperado y audaz, cabalgó hacia adelante, rodeado por sus 1000 inmortales de élite, cuyos distintivos escudos blancos. Las fuentes antiguas discrepan sobre quién lanzó la jabalina o la piedra que lo derribó. Algunos dicen que fue un espartano llamado Arimenestos o Neesto, un nombre inolvidable, sin duda. Otros, en cambio, se lo atribuyen a un simple soldado, un héroe anónimo. Pero todos coinciden en el desenlace. Mardonio, el comandante persa, cayó de su caballo, abatido en el fragor de la batalla. Ante la caída de Mardonio, los inmortales vacilaron. Durante 5 latidos se detuvieron, atónitos por la pérdida de su líder. En el brutal combate cuerpo a cuerpo de una batalla de Failtank, 5 latidos son una eternidad. Fue todo lo que los espartanos necesitaron. Con un rugido colectivo se lanzaron al ataque, empujando con renovada ferocidad. El centro persa, repentinamente sin líder y desmoralizado, se desmoronó bajo la presión implacable. El yunque había golpeado y la línea persa se había roto. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, los atenienses, bajo el astuto mando de Aristides, libraban una feroz lucha contra los hoplitas tebanos. No se trataba de escaramuzadores ligeramente armados, eran hombres con armadura, luchando con el mismo armamento pesado que los atenienses. De hecho, los superaban en número. Fue una dura batalla, una lucha de voluntades entre griegos, pero las mismas brechas que habían preocupado a los comandantes griegos, esos abismos de casi 1 kilómetro en su línea fragmentada, se convirtieron ahora en una ventaja inesperada. Al derrumbarse el centro persa, estas brechas permitieron a los atenienses ejecutar una audaz maniobra. Giraron hacia adentro, dirigiendo su disciplinada flanqueo para atacar directamente el flanco tebano. Este ataque, perfectamente sincronizado, llegó justo cuando la noticia de la muerte de Mardonio, como una onda expansiva en el campo de batalla, alcanzó a oídos de los tebanos. Desmoralizados y flanqueados, los tebanos se desbandaron. No pudieron resistir. Los atenienses avanzaron cuesta abajo, aprovechando su ventaja, sus vítores mezclándose con el rugido de los espartanos. Pronto, las dos fuerzas griegas aliadas se unieron, formando un frente aún más formidable. Juntos, espartanos y atenienses empujaron implacablemente a las fuerzas enemigas restantes hacia la empalizada de madera del campamento persa.
Desesperada, la caballería persa intentó cubrir la retirada, tratando de frenar la persecución griega. Pero el terreno, que ya había demostrado ser tan difícil para los persas, volvió a traicionarlos. El suelo estaba surcado por densas viñas y acequias, convirtiendo la llanura en una traicionera pista de obstáculos. Los caballos se enredaban, sus patas se atascaban y arrojaban a sus jinetes al suelo. La caballería, generalmente tan eficaz, quedó atascada, incapaz de lanzar un contraataque efectivo o proteger a sus camaradas en fuga. Al mediodía, lo que había comenzado como una mañana caótica se había convertido en una derrota total para los persas. Los persas habían pasado semanas convirtiendo su campamento en una formidable, aunque temporal, fortaleza. Contaba con terraplenes, estacas afiladas clavadas en el suelo y una zanja lo suficientemente ancha como para estar fuera del alcance de una lanza. Fue diseñado con gran ingenio para mantener a los griegos fuera, pero hoy, con su ejército de campaña diezmado y en fuga, se convirtió en una trampa mortal diseñada para retener a los persas. Los griegos, ahora una fuerza imparable, se abalanzaron sobre el campamento. Apilaron leña contra las paredes de madera y la incendiaron. Bloquearon las puertas con carros abandonados y cualquier otra cosa que encontraron, impidiendo la huida. Siglos después, los arqueólogos aún encontrarían una gruesa capa de ceniza en el lugar, un testimonio silencioso de la ferocidad de aquel día. La matanza dentro del campamento fue espantosa, un acto de brutal venganza por la destrucción de Atenas y años de agresión persa. Heródoto, el historiador antiguo, afirma que murieron la asombrosa cifra de 100.000 persas. Los estudiosos modernos, con estimaciones más conservadoras, sugieren entre 30.000 y 50.000. En cualquier caso, fue una auténtica aniquilación. Muy pocos escaparon a la masacre. Entre el botín de guerra se encontraban tesoros que debieron asombrar a los victoriosos campesinos griegos. Vainas ornamentadas, copas de oro intrincadamente labradas, e incluso exóticos camellos de carga. Lugares que la mayoría de estos hombres jamás habían visto en su vida. No se trataba solo de trofeos, eran la prueba tangible de la inmensa riqueza y el poder del imperio al que acababan de doblegar. Y lo que es más importante, todo el centro logístico persa en Grecia central. La base desde la que habían planeado conquistar el resto de la península había desaparecido, completamente destruido. Platia fue más que una simple batalla. No solo puso fin a la invasión de Jerjes, fue una Esta victoria demostró inequívocamente que los ciudadanos soldados, dueños de sus tierras, votantes en sus asambleas y que lucharon codo a codo con sus vecinos por su libertad y forma de vida compartidas, podían superar con creces a las tropas reclutadas, que respondían ante un rey autocrático distante. Los griegos no luchaban por un gobernante, luchaban por sí mismos, por sus familias, por su pueblo. Ese profundo interés personal alimentó una ferocidad y una cohesión que el ejército persa, a pesar de su superioridad numérica y su entrenamiento profesional, simplemente no pudo igualar en combate cuerpo a cuerpo. Fue una profunda declaración sobre el poder del autogobierno y la libertad individual. La victoria en Platea aseguró el control del mar Ayo, haciendo retroceder la amenaza persa más allá del Helesponto. No se trataba solo de geografía, se trataba de salvaguardar la cuna misma del pensamiento occidental. Permitió que ideas griegas, conceptos como el juicio por jurado, el poder revolucionario del teatro, la búsqueda rigurosa de la lógica y la filosofía, y los nacientes ideales de la democracia sobrevivieran y florecieran. No eran meras nociones abstractas, eran las semillas que eventualmente germinarían en Roma, se extenderían por Europa y, en última instancia,
darían forma a gran parte del mundo moderno en el que vivimos hoy. Sin Platea, el panorama intelectual y cultural del mundo sería indudablemente diferente. La batalla también consolidó las falanges, la disciplinada formación de muro de escudos, como el paradigma de la guerra. Durante siglo y medio, hasta la aparición de las brillantes formaciones mixtas de Alejandro Magno, la formación hoplita fue la máxima expresión de poderío militar. Su efectividad en Platia, donde aniquiló a una fuerza numéricamente superior, cimentó su reputación e influencia durante generaciones. En resumen, el día en que 80.000 griegos se mantuvieron unidos, luchando por algo más que un rey o un imperio. Fue el día en que Occidente permaneció occidental. Fue el momento en que las trayectorias de dos civilizaciones radicalmente diferentes colisionaron, y la más pequeña y libre triunfó, asegurando así la perdurabilidad de su legado. Los pocos supervivientes persas, un despoblado remanente de un ejército otrora poderoso, cruzaron a duras penas el Heliósponto. Sus sueños de conquistar Grecia se hicieron añicos. El rey Jerjes, quien había visto con orgullo arder su flota en Salamina, jamás se arriesgó a otra invasión terrestre de Grecia. La lección se aprendió de forma brutal y contundente. Los espartanos, cubiertos de gloria, regresaron a casa portando las grebas de bronce de Mardonio, un trofeo sombrío pero poderoso. Era la prueba irrefutable de que incluso los constructores de imperios más formidables pueden caer, y que ni siquiera el primo de un rey es invencible. Los atenienses, con su ciudad resurgiendo lentamente de las cenizas, la reconstruyeron con una renovada confianza, financiaron una poderosa flota y en tan solo 50 años estaban forjando su propio imperio, testimonio de su resiliencia y ambición. En la tranquila cresta de Platea, donde se decidió el destino de los mundos, los agricultores aún encuentran puntas de flecha y culatas de lanza cuando sus arados primaverales penetran profundamente en la tierra. Cada hallazgo es un recordatorio tangible, un susurro del pasado. La disciplina, el uso inteligente del terreno y la pura obstinación de no rendirse pueden convertir a 80.000 individuos decididos en un ejército que realmente cambia el mundo.